@Julio Sánchez Cristo Oficial. No sé cómo decirle, senadora Clara, candidata Clara, o como siempre, Clarita. Mejor lo último. ¿Sí? Mejor lo último. Alberto, ¿cómo suena usted que es publicista? ¿Clarita para presidente o la tiene clara? No, yo creo que Clara es la forma como un candidato serio puede presentarse ante sus electores, ¿no? Me gusta más. Clarita es una expresión de cariño, pero me parece más respetuosa. Clara la tiene clara. Clara la tiene clara. Usted está haciendo un trabajo político muy juicioso en el Congreso. Como he dicho en estas últimas horas, se ha ganado una respetabilidad por los temas que maneja, pero sobre todo la manera como usted confronta a las personas que no piensan como usted, con respeto, en un país donde se han perdido las formas últimamente. Pero ¿cuál fue el detonante para que usted decidiera enviar las dos cartas que vamos a conocer? Una al presidente de la República y otra a la opinión pública. ¿En qué momento usted dijo, aquí estoy yo? Bueno, yo tengo que confesar que lo he venido pensando de tiempo atrás, porque Colombia está en una especie de sin salida de polarización, y le cuento que desde septiembre del año 2023, con Paloma Valencia presentamos a consideración del Congreso una proposición para que todos cuidáramos el lenguaje, para que miembros de todos los partidos en una comisión empezáramos a vernos la cara, a dialogarnos de frente, a respetarnos, a entender nuestras diferencias y buscar pequeñas avenidas de mínimos comunes denominadores, porque pareciera que no tenemos una visión compartida de nación. Entonces, le cuento lo trágico de eso. Nos pusimos de acuerdo de todos los partidos para aprobar por unanimidad esa proposición, pero no hemos podido instalar la comisión. Entonces, el presidente... Una comisión de paz que no se puede instalar. El nuevo presidente del Congreso, bueno, el doctor Cepeda creó la comisión por resolución, la formalizó, y ahora con el doctor García nos proponemos ponerla a funcionar, porque son pasos pequeños, pero son pasos necesarios. Yo diría que mi razón principal es convocar, es generar una ola de escucha nacional para que nos escuchemos los unos a los otros. No es para que nos pongamos de acuerdo, tenemos muchas diferencias y no las vamos a borrar, y muchas de ellas ni siquiera las tenemos que conciliar, pero con que las tratemos con respeto, con que nosotros nos escuchemos generosamente, vamos a dar un paso gigante hacia una concordia necesaria para poner al país en el plano de que todos tenemos que poner para sacar el país adelante. Pero, doña Clara, para que usted tome esa decisión es porque en esa lista de precandidatos, donde unas encuestas le dan una favorabilidad importante a Gustavo Bolívar, vemos a un Daniel Quintero en ascenso y a otras 3 mujeres muy valiosas, es porque usted en esa reflexión dice, ¿aquí quepo yo? Yo pienso que quepo, pero más allá del pacto, en el sentido de que nosotros venimos construyendo, como usted dijo, con 15 partidos, un gran proyecto que hemos denominado Unitarios, que busca hacer un complemento fraterno del pacto histórico. Pero perdón, sí. Esos 15 partidos son el pacto. Son, unos son, otros no son del pacto. Pero es la columna vertebral del pacto. No, la columna vertebral del pacto está en el pacto, que son los partidos del Polo, Colombia Humana, la Unión Patriótica. Estos 15 son un granito. Somos, entre todos, pues, equiparamos por lo menos uno de los grandes partidos del pacto. Y queremos hacer un ejercicio de diálogo y de escucha y de convocatoria a un gran frente amplio, por que eso, es el mismo que está haciendo el presidente. Pero estos 15 no encuentran en esa invitación con el presidente, no encuentran sintonía con los candidatos que ya están del pacto y ven que en usted sí
habría una opción de conciliación. Yo pienso que ese es el objetivo, pero como usted sabe, siempre hay que buscar los canales democráticos porque uno se tiene que medir. Y yo pienso medirme, desde luego, en la consulta de marzo, que ojalá congregue al candidato único del pacto que saldrá de octubre, a otros candidatos como Roy Barreras, y estamos hablando con distintos sectores, y creo que ese Frente Amplio en el mes de marzo, que es conjuntamente con las elecciones de Cámara y Senado, va a dar mucho de qué hablar. Senadora, evidentemente las cartas a las que nos hemos referido constituyen la noticia política más importante de los últimos días después de las horribles noticias que tuvimos que enfrentar. Podemos hablar ya de temas en los que justamente una de sus aptitudes es el manejo económico de una nación complicada en términos de déficit fiscal. ¿Cuál es, a su juicio, la forma de enfrentar ese terrible problema en el que no tenemos plata y se nos complicó el déficit? Sin lugar a dudas, esa es tal vez el lunar de una magnífica gestión macroeconómica del gobierno de Gustavo Petro, que lo reconocen, ¿cómo se dicen? Los de un lado y los del otro. Así no lo quieran reconocer. Los troyanos, los, ¿no, Alberto? Tirios y troyanos. Pero el déficit fiscal tiene un aspecto que refleja, yo diría, como un espejo la sociedad toda. Nosotros nos hemos acostumbrado a que hay que decirle a la gente, no, usted no tiene que pagar impuestos, mejor busquemos el endeudamiento. Y el país está pagando todavía la pandemia. La pandemia se gastó la plata, pero estamos en el pago de la pandemia. Entonces hay dos maneras de enfrentar ese déficit. Estirarlo en el tiempo, morigerando la regla fiscal, no dejándola de lado a perpetuidad, o hacer un ajuste que echaría al traste esta recuperación económica que va marchando. Yo soy de la segunda tesis. Tenemos que hacerle un trato de pare a las voces de la austeridad y tomar las decisiones duras. Yo he invitado a mis colegas del Congreso de la Comisión Tercera que les toca estudiar el proyecto de reforma tributaria que va a poner a consideración el gobierno, que sí tenemos que hacer ese esfuerzo fiscal. Es más, yo no sé si ustedes vieron los datos anonimizados de la DIAN. Se pudo constatar que en la reforma tributaria efectivamente se hizo más progresivo el cobro del impuesto sobre la renta, salvo en los espacios de los estratos más altos, del 1% que llaman. Sí. Entonces, ahí tenemos que corregir, porque no es lógico que el que más tiene no pague su proporción. También hay una serie de espacios como el de esas apuestas internacionales que mueven millones de dólares. Ustedes lo saben, en todos esos campeonatos de fútbol, los grandes, los medianos, los pequeños, a punta de tarjeta de crédito está la gente desaforada en unos procesos de apuestas que tienen que también contribuir al erario público. Entonces ahí hay una serie de bolsillos y de espacios donde se puede buscar un recurso adicional sin necesidad de tocar la canasta familiar, sin necesidad de exprimir, como siempre se plantea, a una clase media muy esforzada. Entonces, yo escribí muy en mis inicios académicos un libro que se llamaba Economía de los Derechos. Y la economía de los derechos es que una sociedad que no está dispuesta a pagar impuestos no puede satisfacer los derechos. Senadora, y en línea con esto que usted plantea, el tema fiscal, el tema de la seguridad en el país, han sido discusiones que
llevamos teniendo durante estos años y que pareciera no ha podido llegarse a un acuerdo. Usted nos habla de esa proposición que manejaron con la senadora Paloma Valencia, de construir, de mejorar el diálogo, de hacernos pasito, básicamente, pero construir país. Y no ha habido acuerdo sobre eso. ¿Cómo cree usted? El presidente Gustavo Petro planteó, de hecho, un acuerdo nacional. ¿Cómo cree usted que sí podría apostarle y lograr afianzar un acuerdo nacional, de que sí se pueda llegar a consensos? Yo creo que la fe es capaz de mover montañas. Y yo creo que si nos proponemos, y esa es mi convocatoria, una convocatoria amplia, generosa, tenemos que escucharnos y estar dispuestos todos a poner. Yo creo que cuando algo es necesario, y yo creo que el país ha llegado a esa conclusión en los distintos sectores, que no podemos seguirnos polarizando y a veces ni siquiera sabemos por qué, es porque el otro es del otro lado. No vamos a salir adelante. Y un gran, ¿qué podemos llamarlo? Un gran diálogo nacional que puede extenderse mucho más allá del tú a tú, que se tiene que hacer con todos y absolutamente todos los sectores, a través de las redes, a través de la digitalización. Tenemos que escuchar al país en sus distintas dimensiones y reconocerlas a todas. Y mucha gente, yo cada vez que salgo un fin de semana, que es lo que hago normalmente desde que estoy en el Senado o desde que estoy en la política, a hablar con gente de los distintos sectores del país, de los distintos territorios, todos tienen angustia, pero también todos tienen un increíble empuje y fe de futuro. Entonces es una convocatoria que no creo que yo vaya a ser la única que la haga. Yo creo que la tenemos que hacer varios. Tenemos que ponernos de acuerdo en que nos vamos a respetar y sobre esa base encontrar los mínimos comunes denominadores que nos permitan andar juntos. Y uno de esos mínimos comunes denominadores es desterrar la violencia de la política, desterrar la violencia simbólica de ese lenguaje con que muchas veces nos tratamos mal los unos a los otros. Y la peor de todas, que es esa violencia de la pobreza, de la exclusión, de la desigualdad. Y el país, lo que ha hecho Petro, en mi concepto, que yo le valoro porque lo ha instalado en el imaginario nacional, es que sí tenemos que darle en este país una oportunidad profunda, seria y consistente a todos los sectores que han quedado atrás en este proceso de desarrollo que ha sido muy concentrado en muy pocas manos. Sí, senadora, candidata, Gustavo Bolívar hoy no tiene el espaldarazo presidencial, pero sí le va muy bien en las encuestas. Y también está allí uno que no es de la colectividad, pero que le gusta al presidente Petro y lo ha subido a tarimas y ha estado en eventos públicos con él, Daniel Quintero. Y en una entrevista con este servidor en mayo de 2023 dijo que ese era su candidato. Sí, es decir, hay que arrebatarle los cariños al presidente Petro. Bueno, pero ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a hacer usted para que el presidente haga eso? Tengo entendido que ya la llamó y hay reunión en las próximas horas, ¿no? El tema de fondo. Sí, ¿no, doña Clarita? El tema de fondo es el cariño de la gente, ¿sí? Más allá de lo que uno pueda decir de las encuestas, que espero que la ley que aprobamos en el Congreso genere la confianza que debe tener ese instrumento tan valioso para medir la opinión pública. Uno tiene que concitar apoyos en todos los sectores. Y yo sí aspiro al apoyo del presidente Gustavo Petro, ni más ni menos, que es el jefe de nuestro espectro político. Pero ¿cómo lo somos muchas izquierdas. Pero ¿cómo lo va a lograr si usted no se va a dejar meter en la consulta del pacto histórico? Pues yo creo que usted no se va a meter con el pacto histórico. Nosotros tenemos un camino ya distinto, señalado, el grupo de los 15. Paralelo, distinto, pero compartimos programa,
Pero compartimos afectos y compartimos que usted está siendo propósitos. muy respetuosa, pero lo que quería el presidente en esa reunión era evaluar la participación del progresismo y de las fuerzas afectas como usted al gobierno en las elecciones de marzo. Propuso que todos se unieran en una sola lista y cerrada al Senado que definiría democráticamente por votos la consulta del 26 de octubre, en donde igualmente se escogería el candidato presidencial que participaría por el Frente Amplio. Y en esa reunión no hubo acuerdo sobre eso. O sea, ustedes no van en esa lista cerrada. Nosotros al final de la reunión planteamos, como es de la lógica, cuando hay una propuesta tan seria y del presidente de la República, que tenemos que analizarla y a fondo, ¿sí? En principio uno ve que los caminos están muy separados, pero eso no quiere decir que nosotros no seamos río para no devolvernos. Pero lo que también planteamos es que en los acuerdos de esa naturaleza nadie es río para no devolverse. De pronto el mismo pacto histórico aprecia la posibilidad de que hagamos una gran lista abierta, uno nunca sabe. Entonces nosotros no hemos cerrado ninguna puerta, pero por ahora estamos en caminos fraternos. Usted va para el 8 de marzo y muchas gracias al pacto histórico, pero usted no se va a dejar meter ahí porque, entre otras cosas, tiene miedo que la conejeen. De igual manera, tampoco hay acuerdo sobre una sola lista única y cerrada al Senado. Antes, por el contrario, habrá 2 listas al Senado y a las cámaras de las fuerzas que apoyan la continuidad. Lista cerrada de las fuerzas de las izquierdas, nuevo partido pacto histórico, y lista abierta de la coalición centro-izquierda. Correctamente. Es así. Y esa lista sigue creciendo. Hoy, es una lista muy poderosa. Hoy por la tarde creo que vamos a oír un anuncio que la fortalece muchísimo. Sí, yo sé de qué habla y lamentablemente tengo embargada la información por sus amables copartidarios, admiradores y amigos. Doña Clara, en su carta abierta que usted no nos quiere mostrar hoy y en la carta privada hay un común denominador: total respeto, solidaridad por lo que ha hecho el presidente de la República. Pero tengo entendido que también hay críticas a algunos problemas que usted ha registrado en la gestión de gobierno. Pues fíjese, nosotros todos, el gobierno y todos los sectores de la izquierda que apoyamos al presidente, estamos conscientes que ha habido temas que tenemos que criticar y resolver. El mismo presidente ha sido enfático con el tema de la corrupción. A nosotros también nos ha tocado. Y ese es uno de los lunares, que no es lunar, es un fenómeno muy, muy grave, que toca a todos y que tenemos que enfrentarlo. Y eso no me hace quitarle al señor presidente un ápice del apoyo, porque sé que él es el primero que lucha contra eso. Va a haber una crítica fuerte al tema de corrupción. Y una convocatoria fuertísima. Mire, nosotros en el colegio que yo estudié había un código de honor, y el código de honor consistía en que era igualmente responsable de infringir una parte del reglamento quien cometía la infracción como quien, conociéndolo, no hacía la denuncia correspondiente. Y eso es fundamental. Usted no le puede poner un policía a cada ciudadano, a cada funcionario. Tenemos que entender que tenemos que cambiar esa cultura de que el que denuncia es un sapo. Tenemos es que generar una conciencia de que un Estado social de derecho y el bien común nos exigen. ¿Y todos nos toca esperar para esa bomba hasta las 3 de la tarde? No, hasta las 3 de la tarde no soy yo. Hoy es el anuncio de las 3, ¿no? No, es otro anuncio. El que yo Por les digo, pues usted está más enterado que yo. A ver, Laura Daniela.
Senadora, usted en esa plataforma de la que nos habla de unitarios, pues había invitado en su momento a muchos otros precandidatos o posibles precandidatos. Había hablado de Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo también. En su momento se acercó usted, Luis Carlos Reyes. ¿Qué va a pasar ahora con ellos? Usted se enfrentaría con ellos ahora entonces en marzo, pero ellos ya no van a entrar en esa coalición de unitarios que está construyendo. Nosotros en Unitarios estamos haciendo una gran convocatoria para participar, porque nosotros no seremos los únicos, en un frente amplio. Y en un frente amplio caben todas esas personas. Incluso en un momento dado también nos visitó el pastor Sade. Entonces, lo que tenemos nosotros... Es la parte suya espiritual, religiosa. No, pues la mía va por el otro lado. Usted sabe que soy apostólica y romana. Sí, pero justamente en línea con la pregunta de Julio y con lo que usted acaba de decir, hay una molestia de algunos sectores del progresismo que consideran que el presidente ha estado mal rodeado en el gobierno en algunos cargos que son muy sensibles. Le hablo de figuras como el ministro del Interior Armando Benedetti e incluso el mismo pastor Alfredo Saade. Usted que está buscando el guiño del presidente, que sería muy importante para cualquier candidato de la línea del pacto histórico, en un eventual gobierno suyo, ¿mantendría ese tipo de representaciones dentro de ese eventual gabinete que usted tendría en su gobierno? Mire, cada presidente tiene como suprema responsabilidad y facultad, atribución propia, nombrar a su equipo. Y yo, pues, si me bendicen las fuerzas democráticas de nuestro país, estaría haciendo lo mismo a partir del 7 de agosto del año entrante. Yo llevaré un equipo amplio, un equipo que sea espejo del país todo. Y le anuncio, yo no le voy a sacar el cuerpo a que la mitad o más del gabinete sean mujeres. Yo creo que ahí es donde uno se mide, porque un equipo tiene que representar a todo el sector, a todos los sectores que lo han apoyado a uno. Y a veces no es tan fácil, al presidente no le quedó fácil integrar ese equipo. Yo no le critico los nombramientos, algunos de ellos no los comparto, pero yo comparto su obra de gobierno, y creo que uno tiene que medir es el resultado y no ponerse a sacar lunar aquí, lunar allá, porque cada cual sabe por qué hace las cosas y uno tiene que respetar la atribución. A uno lo miden es por las decisiones y una es esa. Entonces yo no le he criticado al señor presidente ninguno de sus nombramientos, pero sé que él mismo no está contento con algunos de ellos, y nos lo mencionó en la reunión que tuvimos específicamente. Por ejemplo, Olmedo López, que ha sido uno de los factores simbólicos de ir en contra de nuestro propio programa. Senadora, hablando de decisiones que ha tomado el presidente y que eventualmente usted no habría tomado, y soñemos con que la suya sea una candidatura que florezca, ¿usted reversaría esa decisión de suspender la exploración de hidrocarburos en el país? ¿Usted devolvería ese espacio para que haya nueva exploración y sobre todo hallazgos de petróleo y gas en Colombia? El presidente tomó esa decisión cuando el país tiene concesionado el 90% de los territorios, o sea que con las concesiones vigentes podemos seguir explorando petróleo durante los últimos 20 años. El tema no es de reversar, el tema es de revisar. Yo he hablado muchísimo con la USO. La USO, por ejemplo, piensa como piensa el gobierno de Brasil en cabeza de Ignacio Lula da Silva, que hay algún mérito en utilizar los recursos y los réditos del extractivismo actual de petróleo y de gas para poder tener las inversiones necesarias para hacer una exitosa transformación energética. Y eso lo tenemos que pensar muy bien, porque la falta de recursos es algo muy, muy patente,
y es muy importante que nosotros utilicemos todos los recursos que tenemos a nuestro alcance en función de esa transición energética en que valientemente el presidente Petro ha metido a Colombia, a pesar de que hay todavía negacionismo sobre el cambio climático, que él ha sido una de las voces que ha concientizado no solamente a Colombia, sino desde Naciones Unidas a muchos sectores a nivel mundial, y se ha convertido en un líder en ese aspecto, como lo vimos con la COP de Cali, que fue un éxito rotundo, en cabeza además de una ministra de Medio Ambiente muy capaz, que es Susana Muhammad. Entonces, sí, ese es uno de los temas que uno dice, no es que lo vamos a reversar, sino que lo vamos a cualificar, porque la transición energética es urgente y toma muchos años. Senadora Clara, usted tiene una trayectoria personal y política que avala su aspiración, indiscutiblemente, y además pues tiene todo, obviamente todo el derecho a aspirar y más después de esa trayectoria. Pero a mí me llamó mucho la atención una cosa, es que, y lo revisé hace ya algunas semanas, la cifra debe estar actualizada. En este momento hay creo que más de 75 candidatos presidenciales, de todo tipo. Siempre hay unos que son folclóricos y todo lo demás, pero 75 candidatos. ¿No le parece que hay demasiado? ¿No le parece que eso genera confusión en la gente? Sí, no, desde que pasaron de una docena crea confusión. Pero no sé si que ese sea un argumento para que uno que piensa que tiene las calidades y el espíritu de conversa, de escucha y de convocatoria que yo pienso es tan necesario en esta etapa, que esa sea una excusa para rechazar meterse uno en una carrera que yo sé cuesta arriba y difícil. Mire, yo no voy a traicionar mi palabra de la confidencialidad de lo que me han contado, pero usted sí puede. De lo que vamos a oír esta tarde, un titular. No, hasta donde yo he visto nuestra titular de la tarde es que vamos a ampliar nuestra lista de Frente Amplio al Senado de la República, lista abierta, que ya no será solamente unitarios, sino que se unen otras fuerzas. Y más tarde, pues de eso no le puedo contar todavía nada. ¿Qué me dijo? Nada. A ver, doña Clara, al menos cuénteme. ¿A usted le gustaría que una alta ejecutiva que fue ministra, reconocida profesional, fuera la cabeza de esa lista? Sería un batatazo. ¿Y cómo pero va? Ella, ¿Y ya la convenció? Ella sería mucho mejor en un gabinete. Y la realidad es que yo tengo en mi interior el convencimiento de que sí voy a estar armando gabinete. Y creo que lo voy a tener que armar en el proceso de la campaña para dar credibilidad y para que uno cuando llegue el 7 de agosto pueda continuar y hacer el balance durante toda esta etapa de lo que tenemos que corregir, pero fortalecer esa obra de gobierno que ha hecho Gustavo Petro, que es vilipendiada en unos sectores, pero que la tenemos que defender y proteger, porque el país no puede echar marcha atrás en lo social, tiene que seguir adelante. Si dentro de sus planes existiera la necesidad de un frente amplio, no solamente con la izquierda, sino también con el centro y la derecha, yo comentaba que usted no tendría problema de levantar el teléfono y llamar a Álvaro Uribe. Pues claro que no, y me parece que es algo que le ha hecho falta al país, que nos hablemos todos con todos. Pero usted tiene una relación respetuosa con él. Claro que sí, tengo una relación muy fluida con muchas de las personas del Centro Democrático, desde luego con los sectores más afines del centro. Todos tenemos algo que decir, todos tenemos nuestra parte de la verdad y de la parte de la razón, pero ningún sector solo la tiene toda. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar en reconocimiento, y eso se hace hablando, senadora, eso se hace respetando. Le tengo una última pregunta. De la paz total, de las estrategias del presidente en materia económica, algo que usted cree
que de la mejor voluntad hizo el presidente, pero que usted no va a repetir porque no funcionó? Dígame una cosa, que usted diga, no, esto no le funcionó al presidente Petro y seguramente estaba bien intencionado, pero esto salió picho. Pues mire, lo de la paz total creo que le faltó gerencia y le faltó haber concentrado los esfuerzos, porque sí estoy convencida de que tenemos que desescalar la violencia en este país y que hay que darle un espacio a todo ese gran mundo que representa una parte importante del Producto Interno Bruto y que está recogiendo mucho joven, destruyendo muchas vidas. Entonces, nosotros no podemos ahora decir, ejército, vamos a arrancar, a destruir todos los grupos armados ilegales de este país, porque eso ya se ensayó y no funcionó. Entonces lo que hay es que mejorar, cualificar y montarle una buena estrategia a esa posibilidad de que se reincorporen a la vida civil en unos términos serios que sean garantía para todos los sectores de la sociedad. No podemos hacer algo tan importante para Colombia como construir concordia y paz en el territorio si no estamos de acuerdo y no tenemos el concurso tanto de los sectores de derecha, de los sectores del centro, de los sectores de la izquierda, así no sea unanimidad. Senadora, muchísimas gracias. Y tal vez un detalle importante, las relaciones con Washington. Tengo entendido que le fue a usted muy bien con el embajador y con los senadores invitados de los Estados Unidos, ¿no? Pues me hicieron el honor de invitarme tanto a la reunión de Cartagena, que estuvo muy productiva, fue presidida por el expresidente Efraín Cepeda. Tuvimos una conversación muy franca y muy amplia. Me gustó mucho que ellos vinieron muy bipartidistas y se notan las diferencias entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Y después el viernes pasado también ampliamos en la recepción que hubo en la Embajada de Estados Unidos. Nosotros tenemos que tener buenas relaciones estratégicas, son las nuestras con Estados Unidos, pero eso no quiere decir que no debamos de diversificar nuestro portafolio y en este nuevo mundo multipolar, en el interés nacional de Colombia, abrir espacios, conversación y relaciones cercanas con la China y con todos los otros países del mundo. Muchas gracias por su visita y le deseamos mucha suerte en su propósito. Que está como muy pensada, ¿no? Para asumir la candidatura. No, es amplia reflexión. Mucha suerte y ojalá que sus planes signifiquen lo mejor para todos los colombianos. Ha sido usted muy amable. Permítame agradecerle de verdad a usted, a todo este gran equipo de trabajo. Espero que durante la campaña pueda volver muchas veces a conversar aquí con ustedes. Y tendremos diferencias, pero siempre respeto. Muchas gracias. Muy amable. Ella es Clara López. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.